Saludos, bienvenidos. Hoy es miércoles 16 de marzo. Se agrava aún más, si cabe, la situación de Japón. El sistema informático para medir la propagación de radioactividad deja de funcionar y se ha barajado la posibilidad de solicitar la intervención de las fuerzas militares de Estados Unidos. Enseguida se lo contamos. Antes, las portadas de los periódicos. Y comenzamos como cada día por El Mundo. Japón pierde el control y la Unión Europea habla de apocalipsis nuclear. En fotografía de portada, un grupo de funcionarios japoneses mide los niveles de radiación de varias personas evacuadas ayer de la ciudad de Koriyama. Y el creador de Fondo de Reptiles recibió el nombre del PSOE, el local de Camas. Vieira ratificó ante el notario la dotación de la sede. Según el registro, el concejal beneficiado lo compró y no avaló, como dice el partido. Y el PSE avala la tesis de Giguren en favor de Sortu. Más noticias. España deberá pagar a Otegi por condenarle tras injuriar al rey. Y continuamos ya con los titulares más destacados del país. Fukushima está fuera de control. Solo 50 técnicos luchan en la central para evitar más fugas radiactivas. 4 de los 6 reactores tienen graves problemas. La bolsa de Tokio sufre la tercera peor caída de su historia y Alemania cierra 7 centrales durante 3 meses. En fotografía de portada, médicos y especialistas comprueban si un grupo de habitantes de la zona de Fukushima sufre contaminación radiactiva. Y el barro sepulta años de progreso en Sendai. El número de víctimas mortales por el desastre puede superar las 10.000. Además, otras noticias, las fuerzas de Gaddafi se abren paso hacia la capital rebelde. Y Sortu alega ante el Supremo que no tiene capacidad para disolver a ETA. Richter critica por insuficiente el castigo a países con déficit excesivo. Y continuamos ya con los titulares más destacados de La Razón. El gobierno revisará las nucleares y descarta indultar a Garoña. Crea un gabinete de seguimiento con 5 ministerios. El ala antinuclear del Ejecutivo aprovecha el desastre japonés para evitar que la central se mantenga abierta más allá de 2013. Y en fotografía de portadas, apocalipsis ahora, pánico nuclear, la radiación llega a Tokio. Bruselas calificó ayer la situación de apocalíptica por el estado de la central de Fukushima, cuando ya se calculan 10.000 las víctimas por los efectos del tsunami. Y la Generalitat considera inmigrantes a los españoles no catalanes. Y la Junta pedirá a 59 intrusos que devuelvan la prejubilación. Y continuamos ya con los titulares de ABC. Pánico nuclear. Japón lucha por evitar un nuevo Chernóbil tras las fugas radiactivas en la central de Fukushima. La Unión Europea califica de apocalipsis la catástrofe atómica porque está fuera de control. Además, otras noticias ocupan la actualidad del día. Se las contamos en titulares. Se agrava aún más la situación nuclear de Japón. Se estima que un 70% de las barras de combustible nuclear han resultado dañadas y el país se plantea la intervención militar de Estados Unidos. La vicesecretaria general del Partido Popular en el País Vasco y presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, ha dicho que el Partido Popular demuestra que cuando tiene que apoyar al gobierno socialista, lo hace. Y el Tribunal de Derechos Humanos condena al gobierno de España a pagar una multa a Arnaldo Otegi por haber impuesto una condena desproporcionada, 1 año de cárcel por un delito de injurias graves al rey en 2003. Y en Cultura les hablaremos de toda una artista revelación en Reino Unido. Inició una carrera musical en 2010 bajo el nombre de Rumer y ya ha conquistado el mercado musical.
Se lo anunciábamos al comienzo, se agrava aún más si cabe la situación de Japón. El sistema informático para medir la propagación de la radiactividad deja de funcionar y ha barajado la posibilidad de solicitar la intervención de las fuerzas militares de Estados Unidos. A los técnicos de las centrales les preocupa el aumento de la temperatura cerca del núcleo y se estima que un 70% de las barras de combustible nuclear han resultado dañadas. Sube la radiación en Fukushima tras los últimos incidentes. Japón ha amanecido con un nuevo incendio en el reactor número 4 de la central nuclear. Los niveles de radiactividad se dispararon y luego volvieron a bajar. Ese pico motivó la evacuación temporal de todos los trabajadores de la planta. Poco después, ese reactor y el número 3 comenzaron a expulsar un humo blanquecino. Según el gobierno nipón, la estructura del reactor 3 podría haber quedado dañada y ser el origen de una fuga radiactiva. A estas horas, 4 reactores de Fukushima han registrado algún tipo de problema. El 5 y el 6 estarían recalentándose, aunque por ahora la situación en estos dos parece bajo control. El gobierno japonés se plantea pedir ayuda al ejército estadounidense, como ya hizo ayer la empresa que gestiona la central. TEPCO se está planteando bombardear con agua los reactores desde helicópteros para llenar las piscinas de refrigeración. En medio de esta crisis nuclear, un nuevo terremoto de 6 grados ha sacudido el este del país. Y los japoneses se afanan en aprovisionarse de alimentos y de víveres y estos comienzan a escasear en los supermercados. Miles de personas esperan pacientemente en las largas colas de más de 1 kilómetro, mientras los equipos de rescate siguen buscando a personas con vida entre los escombros que dejó el tsunami. Yamagata, 60 kilómetros al oeste de Sendai. Allí no llegó el tsunami, pero sí sus consecuencias. Miles de personas esperan pacientemente en las largas colas de más de 1 kilómetro que se forman para conseguir algo de comida en los supermercados. Muchos comercios se han vaciado por las compras compulsivas. No tengo gasolina ni carburante para la calefacción, no tengo electricidad, no tengo nada en casa. Para sobrevivir tengo que hacer cola el tiempo que haga falta. La central de Fukushima está a menos de 100 kilómetros y los problemas en la central han hecho que muchos habitantes de la ciudad decidan irse, pero no con sus propios vehículos, ya que hay escasez de gasolina. Huyen en autobuses por carreteras cubiertas de nieve hacia lugares hipotéticamente más seguros al abrigo de una posible nube radiactiva. Los milagros son raros en la zona cero japonesa. Otsuchi es otra de las ciudades borradas literalmente del mapa por la ola gigante del pasado viernes. Dar un poco de alivio a los supervivientes es una tarea monumental, así lo describen los equipos de rescate en el terreno. 9.000 de los 17.000 habitantes de la localidad siguen desaparecidos y hay pocas esperanzas de encontrarlos. No tengo ni idea de lo que va a pasar ahora. La ciudad ha desaparecido y los pueblos cercanos también. Es como un mal sueño. Sin embargo, es la cruda realidad, cruda y cada vez más dura para los supervivientes. La comida y el agua escasean, igual que las medicinas. Incluso la ayuda que están proporcionando los equipos de rescate japoneses e internacionales empieza a ser poca. Hay que añadir el riesgo de hipotermia, ya que las temperaturas por la noche descienden a menos 5 grados. Hay decenas de miles de personas en esta situación en las zonas más afectadas en el noreste del país. Entre tanta calamidad, las escasas buenas noticias corren como la pólvora. El milagroso rescate de un bebé de 4 meses en Ishinomaki añade un poco de luz al final del túnel. Y las banderas del Ayuntamiento de Coria del Río en Sevilla ondean a media asta en señal de duelo, dada su estrecha vinculación con la ciudad japonesa de Sendai, con la que Coria está hermanada y que ha quedado arrasada tras el terremoto del pasado 11 de marzo. Las banderas del Ayuntamiento del municipio sevillano de Coria del Río ondean hoy a media asta en señal de duelo. El motivo es su estrecha vinculación con la ciudad japonesa de Sendai, que ha quedado arrasada tras la catástrofe que asoló ese país el pasado 11 de marzo. El alcalde del municipio, José Vicente Franco, que ha mostrado sus condolencias al embajador nipón en España, ha dicho que los acontecimientos le han afectado de forma especial. En cualquier otra ciudad del mundo, para nosotros hubiera sido una tragedia humana. Pero si ocurre en la ciudad de Sendai y en Japón, estamos hablando de un pueblo hermano, de un país hermano. Por lo tanto, hemos mostrado nuestras condolencias al pueblo de Japón, así como hemos mostrado nuestra disposición para que desde la humildad del pueblo de Coria del Río podamos contribuir a esa pronta recuperación.
La relación entre Corea del Río y la isla japonesa se remonta a 1614, cuando algunos integrantes de una expedición nipona que se dirigía a Roma se quedaron a vivir en la localidad. El apellido Japón, que los vecinos adoptaron y que actualmente tienen cerca de 1000 habitantes, la estatua del samurái que estuvo al frente de la expedición o la Sala Virginio Carvajal Japón, que cuenta con objetos y fotografías relacionados con la cultura nipona, son solo algunos ejemplos de la influencia de este episodio histórico en Corea del Río. A través de la organización de jornadas gastronómicas y semanas culturales, Corea del Río pretende así seguir estrechando lazos con el pueblo nipón. Y la vicesecretaria general del Partido Popular en el País Vasco y presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, ha dicho que el Partido Popular demuestra que cuando tiene que apoyar al gobierno socialista lo hace. En un acto del Partido Popular celebrado en Rota, Quiroga ha puesto como ejemplo el apoyo del Partido Popular al gobierno de Patxi López en el País Vasco a cambio de nada y por los intereses de los vascos. Por eso ha comentado que le parece tremendamente injusto cuando el PSOE dice que los del Partido Popular somos unos desleales y unos antipatriotas porque no apoyamos a Zapatero. En este sentido ha insistido que el Partido Popular demuestra que cuando tiene que estar, está, y ha explicado que si estamos apoyando a Patxi López es porque Mariano Rajoy nos dijo que teníamos que hacerlo con generosidad y altura de miras. Y por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por haber impuesto una condena desproporcionada, 1 año de cárcel, por un delito de injurias graves al rey en 2003, Arnaldo Otegi, al que tendrá que indemnizar con 23.000 euros. El gobierno español tendrá que pagarle a Arnaldo Otegi 23.000 euros de indemnización por daños morales al vulnerar su libertad de expresión. Así lo ha dictaminado una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El líder de la ilegalizada Batasuna llamó al rey en un acto público jefe de los torturadores, por lo que cumplió 1 año de cárcel y se le suspendió el derecho a presentarse como candidato. La justicia española consideró en su momento que las palabras de Otegi superaban por su notorio carácter infame el nivel de lo lícito y le condenó por injurias graves al rey. Otegi recurrió a Estrasburgo. Ahora el Tribunal Europeo le ha dado la razón. En su sentencia explica que la condena es desproporcionada, que no se ha respetado la Carta de Derechos Fundamentales y que en ningún caso se justifica la intervención de las autoridades nacionales. Y cambiamos de asunto. El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, ha considerado que la situación del gobierno andaluz es insostenible en estos momentos como consecuencia de las irregularidades detectadas en los ERE. Ante esta situación, Arenas ha afirmado que cada día que pasa el cambio político es una necesidad más urgente. Por su parte, el secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, ha calificado el escándalo de los ERE como una golfería que hay que denunciar al haberse hecho negocio con el dinero de los parados andaluces. El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, ha considerado que la situación del gobierno es insostenible en estos momentos como consecuencia de las irregularidades detectadas en los ERE. Arenas ha afirmado que cada día que pasa el cambio político es una necesidad más urgente, puesto que la degradación en el uso de fondos públicos ha sido insoportable. Asimismo, ha apuntado que en la democracia nadie está autorizado a saltarse la ley a la torera, pero que en Andalucía los controles han fallado absolutamente, brillando por su ausencia, y ha abogado por recuperar el crédito con el gobierno del cambio. Creo que muchos años de poder han llevado a confundir lo público con lo privado y el interés general con el interés particular. Ello ha llevado a que se hayan gestionado fondos públicos al margen de la ley. Por eso creo que la situación en nuestra tierra del gobierno actual es insostenible. Me parece que con urgencia tenemos que recuperar el crédito en la gestión pública. 1.200.000 parados nos lo demandan, ¿no? El secretario general del partido, Antonio Sanz, por su parte, ha calificado el escándalo como una golfería que hay que denunciar, porque según afirma se ha hecho negocio con el dinero de los parados andaluces. Un peldaño que se sube, un nuevo peldaño que se sube más en la escalera de despropósito, de desfachatez que supone este escándalo en Andalucía, el mayor escándalo económico, político y social de la historia de nuestra autonomía, que entendemos ya alcanza a responsables directos de gobierno
una vez que hemos conocido la imputación del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que entendemos que tiene cercado en estos momentos al presidente de la Junta de Andalucía como también uno de los responsables presuntamente directos de este escándalo en su etapa como consejero de Economía. Para Sanz, todo este escándalo es el fruto de 30 años de gobierno que han demostrado que algunos creían que era para toda la vida. El Popular afirma que por eso se permiten abusos de poder y la confusión de Andalucía con un partido político. Y el recibo de la luz vuelve a estar amenazado con una nueva subida tras conocerse que el Ministerio de Industria ha propuesto subir en abril los peajes de acceso, la parte del recibo de la luz que fija el Gobierno, un 12,5% para la mayoría de los hogares y pequeños comercios, un 9% para el resto de los consumidores de baja tensión y un 2% para los grandes consumidores industriales. Según Industria, esta eventual subida de los peajes o tarifas de acceso, la parte regulada del recibo de la luz, se contrarrestará con la previsible bajada del coste de la energía en la subasta prevista para finales de marzo. A la tarifa del último recurso pueden acogerse usuarios con potencias inferiores a los 10 kilovatios, hogares y pymes, y los peajes representan cerca de la mitad de la tarifa eléctrica junto a los impuestos y el precio de la energía, que se determina mediante subastas trimestrales. En la propuesta de orden ministerial que Industria ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía, se revisan las tarifas de acceso que retribuyen costes regulados, como el transporte, la distribución o las primas renovables. Las subidas contempladas en el documento al que tuvo acceso EFE contrastan con la decisión del Ministerio que preside Miguel Sebastián de congelarlas en las previsiones de la luz de octubre y diciembre. Además de cubrir los costes regulados, los peajes sirven para retribuir el llamado déficit tarifario, el desajuste que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico obtenidos vía recibo de la luz no cubren todos los costes que soporta el sistema. El desequilibrio acumulado supera ya los 20.000 millones de euros. Está previsto que en el próximo 22 de marzo a las 9 horas se celebre la subasta CESUR, en la que se fijarán los precios de la energía eléctrica para el segundo trimestre del año. La cantidad a subastar ascenderá a 6.387 megavatios de potencia, de los 5.981 que corresponden al producto base y los 406 restantes al producto punta. Y al tarifazo eléctrico se ha referido el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, desde la Organización de Consumidores, y aprovechando que ayer se celebraba el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, denuncian la falta de interés que a su juicio tiene el presidente de la Junta con las reivindicaciones de este colectivo. En cuanto a la peor empresa valorada por los consumidores, ha resultado un año más Movistar. En el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, desde Facua Consumidores en Acción, su portavoz Rubén Sánchez ha denunciado ante los medios de comunicación la falta de interés por parte del presidente de la Junta de Andalucía ante los problemas y reivindicaciones del movimiento de consumidores. Sánchez ha recordado que se trata de un gobierno en el que por primera vez su presidente, José Antonio Griñán, no se reúne con dicho colectivo. A Griñán le estamos pidiendo por activa y por pasiva que atienda al movimiento de consumidores, porque tenemos muchas reivindicaciones que plantearle y está dando demasiados pasos atrás que son peligrosos para la economía y la protección de los consumidores, y parece que Griñán no se quiere enterar de que hay que atender a los distintos sectores estratégicos y a todos los agentes económicos y sociales que intervenimos en Andalucía. Sánchez se ha referido a la campaña que la organización está realizando contra el tarifazo eléctrico. Ha informado que decenas de miles de consumidores se han sumado a la protesta y que desde la asociación se han enviado multitud de cartas de consumidores destinadas al presidente del gobierno. Sánchez ha valorado de forma positiva las movilizaciones y reivindicaciones de los ciudadanos a través de Internet y redes sociales, buscando una respuesta ante todas las medidas llevadas por el gobierno que continuamente agreden a la sociedad. Ayer el Ministerio de Industria anunció que no quiere que la luz baje y que para evitar que la luz baje va a subir la cuota fija, un 12,5%, porque como es posible que la cuota variable, la del consumo, baje, hay que compensarlo con la excusa del déficit de tarifa de la que tanto nos habla el Gobierno, y es un déficit que nosotros no nos creemos. El Gobierno ha dicho que la luz no va a subir, pero que desde luego va a hacer lo posible porque no baje. Y no lo entendemos, no entendemos esa política del Gobierno en la que se empeña en creerse en todas las mentiras del sector eléctrico
regalarle subidas de tarifas de forma continua o creerse ese déficit de tarifa y esa gran mentira de que generar electricidad en España es muy caro y por lo tanto hay que subirle la tarifa al consumidor para pagar la deuda que tenemos con las compañías eléctricas. En el marco del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, el portavoz de Facua ha dado a conocer la que ha resultado la peor empresa del año votada por los ciudadanos, que esta vez ha recaído por segundo año consecutivo en la empresa Movistar. Nominada como peor anuncio del año la campaña fraudulenta de pagarés de Nueva Rumasa y finalmente la peor práctica empresarial ha resultado la negativa de las compañías eléctricas a lanzar ofertas competitivas en el mercado. Y el precio de la vivienda disminuyó en 1,9% en 2010 respecto al año anterior, lo que supone una moderación de la caída experimentada ya en los 2 últimos años, de acuerdo con el índice de precios de la vivienda que publica el Instituto Nacional de Estadística. El abaratamiento de la vivienda libre comenzó en 2008, año que cerró con un descenso del precio de 5,4% y continuó en 2009 con una caída del 4,3%. El precio de la vivienda nueva disminuyó 2,1% al cierre de 2010, con lo que modera su tendencia a la baja, así como el de la vivienda usada, que se abarató el 1,6%. En la tasa interanual, 10 comunidades autónomas aumentaron los precios de la vivienda en 4 trimestres, pero solo Madrid y Extremadura registraron tasas positivas en el precio de los pisos, con un 1,7% ambas. Y conocemos ya el tiempo para las próximas horas. La zona de bajas presiones situada en el Atlántico va a seguir enviando aire cálido y húmedo hacia el sur peninsular. El contraste de ese aire cálido y húmedo en superficie con la masa de aire frío que se encuentra en la parte más elevada de la atmósfera volverá a facilitar la formación de tormentas y lluvias intensas por la tarde, después de varias jornadas en las que las lluvias ha sido el principal protagonista de las condiciones atmosféricas en el sur de Andalucía. La situación tiende a estabilizarse. Vicente Ferrer se convierte en el Ninot indultado infantil en 2011. El grupo titulado Un guiño para la paz homenajea así al cooperante elegido por votación popular. Vicente Ferrer ha sido el Ninot indultado dentro de la categoría infantil este año en las Fallas de Valencia. El grupo, que se llama Un guiño a la paz, ha sido realizado por el artista Pedro Rodríguez para la Falla Reino de Valencia, Duque de Calabria. Su presidente, Vicente Hércules, señalaba el valor de esta figura. Es un homenaje que hace la Falla, o el artista que hace a Vicente Ferrer, que pues bueno, todos sabemos que fundó la Fundación Vicente Ferrer, que está en la India, y bueno, ha hecho mucho por todo el pueblo indio, y es un homenaje que le queríamos hacer. La figura indultada, un Vicente Ferrer rodeado de 5 niños, ha recibido más de 17.000 votos. De esta manera obtiene el derecho de no ser quemada la noche del próximo 19 de marzo en la Crema de las Fallas. Sin duda toda una alegría para estos pequeños falleros y falleras. Y el realizador Manuel Martín Cuenca estrena el próximo viernes La mitad de Óscar, una puesta desnuda de todo artificio, con lo que el cineasta demuestra que es posible contar lo que se quiere decir sin decir casi nada. Trabajar con pocos materiales y notables es un camino muy interesante también para el cine, afirma este realizador. Cine despojado de artificio. Todo lo que se puede contar sin decir es La mitad de Óscar, la última creación de Manuel Martín Cuenca, que llega a la cartelera el próximo viernes. El director ha querido desnudar la narración y contar una historia como se cuenta en la poesía. Trabajar con pocos materiales y materiales nobles es un camino muy interesante, ¿no? También para el cine, ¿no? Siempre, y sobre todo a mí lo que de alguna forma me quiero es huir un poco del artificio continuo, ¿no? La película narra la vida de 2 hermanos, Óscar y María, que se reencuentran en el lecho de muerte de su abuelo, su único pariente. Te echo de menos. Yo también. Rodrigo Sáenz de Heredia y Verónica Echegui, Óscar y María, han hecho lo más difícil, trabajar con muy poco texto. Nos pedía constantemente que tapáramos, que ocultáramos, que no mostráramos, y fue cuando me di cuenta realmente de lo difícil que es ser simplemente. A base de silencios, Martín Cuenca introduce al espectador en el alma de los personajes, cuyo hilo conductor es la necesidad de amar.
Así lo ha entendido Antonio de la Torre, un taxista que en esta historia habla mucho, pero dice muy poco. Todos los personajes les pasa lo mismo, están buscando que les quieran y no saben cómo hacerlo. Todo sucede en la tierra natal del director. Almería es otro personaje más, tanto que la banda sonora solo podía ser el sonido del viento y del mar en el mágico Cabo de Gata. Una interesante apuesta para ir al cine a partir de este fin de semana. Bueno, y nosotros ya nos despedimos hasta mañana. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfruten del día.